buenas tardes para quienes asistieron hoy. Tenemos un quórum más reducido, pero bueno, la actividad está siendo transmitida en vivo por el canal, porque sería el Facebook del colectivo Rengo Family, como solemos hacer siempre, para llegar a más gente con nuestros eventos. Y la filmación va a estar disponible en el canal de YouTube también para que pueda ser compartida por los panelistas que nos acompañan. Hoy quiero agradecer a dos amigos estudiosos de la historia por haberse tomado la gentileza de aceptar integrar este panel que venimos trabajando hace meses justamente para conformarlo, que es parte de lo que es el ciclo de mesas políticas de este año, ¿no? El colectivo Rengo, dado que es año electoral y los años son años para hablar de política, aunque no sea política partidaria, hemos decidido instalar una serie de mesas políticas, ¿sí? La primera mesa fue la mesa de jóvenes, que ya está disponible en el canal de YouTube, integrada por jóvenes que militaban en diferentes partidos políticos. Luego estuvo la mesa de mujeres políticas y ahora está esta, que es una mesa temática, es una mesa diferente, porque aquí en realidad vamos a hablar de política por mayúscula, no de política partidaria, se podría decir, analizando un fenómeno que es el de la ultraderecha, que nosotros consideramos desde la comunidad LGBT, desde los colectivos organizados, que es un fenómeno preocupante, por lo menos a nosotros nos parece muy preocupante. Por eso, cuando conformamos este panel, tratamos de que fuera amplio en cuanto a las perspectivas y a los temas que se van a tratar aquí. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, voy a presentar a Santiago Tricánico, él es historiador. Ya hemos tenido otras instancias académicas con Santiago, es autor de trabajos sobre el nazismo, justamente en el Río de la Plata y su influencia, y el profesor Rodrigo Lupinacci, que también viene de Montevideo. Estudiante, bueno, pero viene de Montevideo, pero tiene vínculos con la República Carolina, por lo que me estoy contando. Tiene vínculos con la Carolina. Por razones de organización temática, vamos a darle la palabra a Santiago Tricánico, cuya ponencia, ¿cómo se titula, Santiago? Presentar. Es un poco, yo diría, en la historia, la presencia de los intentos de golpe de Estado y los papeles que jugó la extrema derecha en estas instancias. No sé si querés que empiece ya o... Sí. Bien. Cuando uno piensa en golpe de Estado, por regla general siempre lo asocia a 1973. Obviamente porque fue el más violento, fue el que trajo más consecuencias y fue el que duró más. Pero hubo otro, el de 1933, de Gabriel Terra, si bien fue de menos intensidad, eso no significa que no hubiera ni muertos, ni torturas, ni nada de capo en la dictadura. Pero intentos de golpe y presencia de grupos de extrema derecha y de escuadrones paramilitares existieron bastante en la historia. Yo empezaría con 1911, por ejemplo, cuando se plantea la posibilidad de que José Valle Ordóñez ponga en funcionamiento su historia del colegiado. Ahí empieza una reacción conservadora muy importante. Porque no era solamente oponerse al colegiado, era oponerse realmente a todas las políticas machistas. A la ley de divorcio, a la ley de 8 horas, a todas aquellas reformas que José Valle Ordóñez había realizado. Ahora era la posibilidad de cobrarle todas las cuentas a días y por acá. Y aparece una serie de personajes, como por ejemplo el general Dubra. Dubra va a intentar durante mucho tiempo desestabilizar el gobierno de Valle Ordóñez, no lo logra, pero crea un grupo paramilitar denominado Vanguardias de la Patria, donde los jóvenes recibían instrucción militar. Estamos hablando que esto duró de 1911, y el que le saca las vanguardias de la patria es el propio dictador Gabriel Terra, porque no quería problemas con ese tipo de cosas de llevar chicos a una formación militar siendo menores de edad o muy jóvenes. A Dubra luego después lo vamos a ver actuando en el Consejo de Estado, que había creado Gabriel Terra, era uno de los consejeros y además fue ministro de Defensa de Gabriel Terra. Pues ahí ya tenemos algo para ver. Y es la década del 20 también. ¿Por qué? Porque la década del 20
asoma el fascismo en Italia. Y Uruguay no es lento en asimilar la ideología fascista en la década de 20. Ya hay varios políticos de los partidos tradicionales, obviamente, que veían con buenos ojos la actitud de Benito Mussolini. Se crea un comité llamado Comité de Vigilancia Económica, que popularmente se le conoció como Comité del Vintén, que era un comité realmente dedicado a controlar la actividad económica en el país. O sea, no era una cosa muy demócrata que digamos, pero bueno, son las cosas que uno le va copiando a lo que ve en el mundo. Ni que hablar que la Argentina siempre tuvo un proceso muy conservador, a la caída al golpe de Gabriel Terra, que sucede la caída de Hipólito Yrigoyen, por parte del general Uribe. Entonces quiere decir que volvemos a caminar juntos en la historia con la Argentina. ¿Qué pasa con ese golpe de Estado de Terra? Bueno, ese golpe de Estado de Terra es muy especial, no deja de ser un golpe. Se produce una reunión en la casa de un comerciante de Montevideo entre Herrera y Gabriel Terra, donde empiezan a quitar los derechos del colegiado, decir, bueno, vamos a terminar con este colegiado porque esto no nos lleva a ningún lado. Entonces se plantea la posibilidad de un golpe de Estado. Gabriel Terra en un momento duda de ese golpe de Estado y Herrera le contesta, si no sos vos, soy yo. Que el golpe había, sí o sí. Terra no podía dejar a Luis Alberto Herrera pegando un golpe y lo pegan los dos obviamente. ¿Y cuál es la excusa para ese golpe de Estado? Evidentemente no es solo el colegiado, había que buscar un motivo de fondo. Terra se levantó un día y militarizó la UTE, militarizó los telégrafos, y el colegiado le dice que no a esas medidas, y el Poder Legislativo también le dice que no a esas medidas. Entonces anoche dijo, muchacho, esta es la noche del golpe. Se fue a la dirección de bomberos, ahí en la calle Colón y Minas, en Montevideo, y decidió disolver las cámaras. Entonces mucha gente dice, bueno, pero fue una dictadura bomberil. No, fue una dictadura militar. ¿Y por qué fue a los bomberos? Fue a los bomberos porque estaba en la dirección de investigación. Y esa investigación funcionaba ahí. ¿Y quién tiene los aparatos de radio? La policía. Los pocos aparatos de radio que había en Montevideo lo tenía la policía. Pero el ejército quedó cuartelado. No intervino. Esa noche no intervino. Esa noche fue toda la noche de la policía, de investigaciones, se detiene a Emilio Frugoni, se detiene a Luis Valleverres, se detiene una cantidad de personas. El mismo año se produce el suicidio de Baltasar Brum, que no es un tema menor tampoco. Cuando Brum decide quitarse su vida en la puerta de su casa, ante la presencia de las balas republicanas para llevarlo, con el agravante de que estaban los embajadores de Brasil y de España para decir, venite a Brasil o a España, exiliado. Y él dice que no. Por testimonios de la familia, muchos no esperaban que se matara. Estaba con el revólver esperando a la policía, pero sale hacia la calle, está en la chapa ahí en Montevideo, sale hacia la calle y se pega un tiro en el corazón. Brum esperaba que eso significara la caída de Terra y no significó la caída de Terra. Claro, lo que dijo ese pobre muchacho se mató. ¿Qué vamos a hacer? La caída de Terra no se precipitó. Entonces ya tenemos ahí un gobierno de corte muy conservador, pero además un gobierno que ya estaba coqueteando con la Italia fascista y con la Alemania nazi. ¿Y en qué hechos? Bueno, por ejemplo, el convenio de cooperación internacional entre Terra y Hitler, el que permite construir la represa Rincón del Moniete, que después será una gran célula nazi, esa represa. En el Museo de la Represa, que se puede ir perfectamente, están las cartas de Hitler y las cartas de Terra. Los dos alabándose mutuamente en la labor que habían hecho en materia económica. ¿Por qué? Porque los nazis tenían varias formas de penetrar.
ellos decían, una de las formas de penetrar es económicamente estos países de América del Sur, que siempre estamos en la lona. Poniendo guita. La segunda es ideológica y la tercera es militar. Y ese era el plan que los nazis habían concebido para América del Sur. Cuando ya el nazismo toma cierto auge con el ascenso de Adolf Hitler, la embajada alemana ya empieza a sacar suplementos nazis, pagos por ellos. Ni que hablar que varios políticos uruguayos, vamos a contar 3, fueron condecorados por Adolfo Hitler. Martín Irigoyen, Spalter y De Micheli. Se les dio la Cruz de Oro. ¿Por qué? Por la colaboración al gobierno nazi. Martín Irigoyen va a tener el triste papel de haber sido condecorado por Hitler y ser el primer presidente del Consejo de Estado en el 73. Y De Micheli también vuelve a la dictadura. A ser un presidente interino por un mes entre Bordaberry y Aparicio Méndez. O sea, presumiblemente su vida está asignada por estar siempre en gobierno del lado totalitario. Y acá surgen muchas preguntas del papel de Luis Alberto Herrera. Luis Alberto Herrera no era nazi, no era nazi, pero sí era falangista y sí era fascista. Y ustedes me dirán dónde sale esto. Bueno, su ficha apareció en la falange, su ficha de socio, junto con su esposa y con su hija. Y siempre, hasta su muerte, defendió a ultranza las ideas falangistas. De hecho, cuando Luis Alberto Lacalle, el papá del presidente, va a España, él queda obnubilado con la figura de Franco hasta que escribe un libro sobre Franco. ¿Por qué? Porque la familia Herrera había tenido un destaque muy especial con los franquistas. Asimismo, es invitado a la Italia fascista, donde él en la radio italiana, por cadena y por televisión, no duda en dar grandes elogios al Duce, y el Duce lo condecora. El Duce lo condecora. Y además entiende que el modelo fascista se podía trasladar a estas cosas. E intentaron hacer algunas cosas, como por ejemplo la Carta de Lavoro italiana, que era una carta, un acuerdo entre que los sindicatos lo compartían con los patrones. Imposible, pero bueno, en Italia, aparentemente, en Italia fascista, se había dado. Todo eso llevó a que Luis Alberto Herrera llevara ese peso durante toda su vida con la extrema derecha. A tal punto que en 1942, en las elecciones 42, Montevideo aparece todo pintado, Herrera nazi, Herrera en la cárcel. La peor elección de Luis Alberto Herrera en la historia. La peor. La peor de todas. Claro, se hizo una jugada de quitar todo ese pasado, de poner todo ese pasado y que ese día se desembocara en las mesas de las elecciones. Bien. Y vota muy mal. Seguimos en el derrotero, nos vamos al gobierno de Valdomir, cuñado de Gabriel Terra, tampoco muy demócrata que digamos, tampoco ballista. Bueno, tenemos que también estipular eso, ¿no? En el Partido Colorado es el gran auge del reverismo, lo que se llamaba Partido Colorado Fructuoso Rivera, que son los maninos, que obviamente odiaban a Bayo Ordóñez. Y para el colmo de males, Bayo Ordóñez muere en 1929. O sea que Terra quedó con una cancha bastante abierta para poder pegar el golpe de Estado. La pregunta es si vivía Valle si el golpe existía. Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Bien, la dictadura termina, con unos cuantos muertos, gente torturada, y llega Valdomir, que es el cuñado de Gabriel Terra. Y lo primero que le informan a Valdomir es el intento de golpe de Estado, que se estaba preparando en el batallón de Infantería 4 de Colonia, y que la cabeza era el jefe de policía de Montevideo, el coronel Henry. Se descabeza ese presumible golpe de Estado,
contra de Valdomir, son detenidos. Bueno, ahí tenemos otro pequeño intento de golpe de Estado, que se le denomina la historia como el motín inoperante. Pero Valdomir tiene la obligación de no mirar tanto a los nazis, a los falangistas y a los fascistas, porque ya Uruguay había roto relaciones con la España demócrata, había roto relaciones con la Unión Soviética, ya se me encargó de hacer todas esas cosas Uruguay. Es más, Uruguay participa en la conferencia de Vián en 1938 y nuestro embajador presente en esa conferencia que se hizo en Francia indica que no quiere judíos en el Uruguay. Lo dice, nosotros, para tener judíos en el Uruguay, que sean agricultores. Los matan, obviamente. El judío porque es comerciante, no sé, profesional, no es el agricultor. Entonces dice que no, y se pone en vigencia la ley de indeseables. Eso trae como consecuencia, esos son temas muy serios, la llegada de un barco italiano, el Conte Grande, con 50 refugiados judíos. Los refugiados venían con pasaporte de la Embajada de Paraguay en Europa, pero Paraguay no los deja entrar. Argentina tampoco y Uruguay tampoco. El barco va y viene 2 veces de Argentina, 2 veces, y la última, los refugiados dicen que se tiran al agua. El diputado comunista Eugenio Gómez solicita inmediatamente la presencia del canciller en sala, el canciller nunca apareció, y el cónsul de Chile dice yo me lo llevo. No era una actitud de defensa de los derechos humanos, diciendo cada uno paga su estadía en Chile o el gobierno de Chile no les pone un peso a ustedes. Entonces, el Bank se hace cargo de las garantías para que los judíos puedan llegar a Chile. Es la manera que salga. Lamentablemente hay otro episodio muy triste que es el buque San Luis en La Habana, está la película El barco de los condenados. La Habana no los deja entrar, el San Luis vuelve a Hamburgo y mueren todos. Terminan todos en los campos. Cosa horrible. Entonces, bueno, el episodio de Graf Spee, 1939, y las embajadas aliadas que empiezan a crear todo un sistema de espionaje en Montevideo. Y el embajador Silmerton Rey, nada más y nada menos, uno de los embajadores más importantes del mundo, estaba acá en Uruguay. Y es el que le dice a Valdomir, bueno, Botija, vamos a mirar, porque esto ya de los nazis, los fascistas, y los judíos y demás, no va mal. Si quieren restablecer relaciones económicas con Inglaterra, van a tener que empezar a jugar petelado. Entonces, claro, es ahí que le dan las 72 horas famosas al Graf Spee para que se vaya al puerto de Montevideo. Con todo un escándalo que hay atrás, con los alemanes, con los nazis, una cantidad de cosas que no vienen al caso. Y así vamos transitando la historia hasta el gobierno de Amézaga. Y el gobierno de Amézaga, ¿qué siente? Siente que está heredando. ¿Tá? Porque Amézaga no era ballista, ojo con esto. Amézaga era un candidato de consenso, porque no había candidato. Los terristas iban con Blanco Acevedo y los ballistas no me acuerdo con quién iban. ¿Tá? Pero no había consenso. Entonces dijeron, bueno, Amézaga en el medio, un jurista, un profesor de la Facultad de Derecho, militante colorado, bien, perfecto, Amézaga presidente. Amézaga, ¿qué dice? Yo estoy heredando del terrorismo y de Blanco Acevedo, estoy heredando militares del corte nazi. Entonces, no quiero esos militares. Y se produce una serie de allanamientos. Entre los allanamientos que se produce el allanamiento de la casa de general Cristi, padre de Cristi, que después veremos en la dictadura. Esa era la casa. El padre de Gavasso era veedor internacional en la guerra a Bicinia, cuando Italia invade Bicinia, que Uruguay aplaude la invasión de Italia a Bicinia, que tuvieron 2 años para entrar y casi no entran. Bueno, el papelón que pasaron los italianos, bien, perfecto, Uruguay lo aplaudió. Él vino convencido de que el fascismo era lo mejor que había. A tal punto que cuando lo quieren ascender a general, lo iba a llevar, dice que no. El padre que Gavasso padre no asciende por sus ideas. Miren con quién le vamos a jugar la historia. ¿Quién era el decán de Terra? El general Álvarez, el padre de Guerrero Álvarez.
Tenemos el levantamiento famoso de Paso Morland, que son los famosos ballistas, nacionalistas y socialistas que se levantan contra Terra, en una lucha armada que no coordinaron, fue espantosa. Había militares que estaban a favor, pero no se enteraron que las tropas rebeldes estaban en el interior, las tropas fue horrible, quedaron en Montevideo, bueno, nada. Y se les manda a reprimir por parte de Terra. El que reprime es Esteban Cristi Pala. Después se da un episodio en el norte del país con Basilio Muñoz, que Basilio Muñoz dice, bueno, a Montevideo no podemos avanzar, hacia Paso Morland no podemos ir, y nos vamos para Brasil. ¿Ah? Cae la Fuerza Aérea, la primera vez que se usa la Fuerza Aérea Uruguaya. ¿Quién era el comandante de esa escuadrilla de aviones? Castillo. Pero hay una cosa en la historia que muchos la sostienen. Castillo dijo que no tiraba una bomba a nadie. Les pasó por arriba y siguió. Los otros tiraron. Bien. Después se va sucediendo la historia. Otra vez los líos con los colegiados, vuelven los colegiados, otra vez el problema. Y está la presidencia de Luis Vallarta, donde los militares lo odiaban. Lo odiaban. Porque Luis Vallarta mostraba ese viejo vallismo del perfil antimilitarista. Que quizás con error, después lo veremos más adelante, quizás no se podía marginar a los militares. Entonces, los militares lo odiaban a Luis Valle. Era una cosa brutal lo que le tenían a Luis Valle. A todo esto que tenemos que agregar el contexto internacional. Porque acá empiezan a jugar otros factores. Año 1958, 1959, Revolución Cubana. Guerra Fría. Guerra Fría que en estos territorios resulta muy caliente. Porque empiezan los intereses en la embajada norteamericana a decir, ojo con Uruguay. Porque en Uruguay había una izquierda que se había consolidado. Poca, pero en el Partido Socialista y el Partido Comunista habían consolidado una izquierda. Se va a la Central de Trabajadores. Y empieza obviamente ese romance por la Revolución Cubana. Estados Unidos dice, no, acá no hay romance, acá no hay nada. Vamos a empezar a poner plata para terminar con esta visión romántica que se tiene de la Revolución Cubana. Y evidentemente ponen plata. Y vamos a ver la formación de grupos que hay de extrema derecha a partir del año 58 hasta los años 70. Se los voy a leer porque ustedes van a decir, esto es un chiste. No, no es un chiste. Todos pensamos en la CUP, en la SUB. No. Les leo. Amigos de Cuba Libre. Asociación de Lucha Ejecutiva contra los Totalitarismos en América. Acción Obrera Independiente. Confederación de Estudiantes del Interior. Cruzada Patriótica Revolucionaria. Frente Estudiantil de Acción Nacionalista. Liga Estudiantil Demócrata. Liga Oriental Anticomunista. Liga Oriental Antisemita. Movimiento Cristiano de Uruguay y Prodefensa de Libertad y Derechos Humanos. Movimiento Estudiantil para la defensa de la libertad. Movimiento Oriental Reivindicador Artiguista. Movimiento Nacionalista Montonera, que tenemos contrato con Argentina. Movimiento Oriental Reivindicador de Artigas. Movimiento Nacionalista Revolucionario. Movimiento Progresista. Organizaciones Demócratas del Interior. Organización de Padres Demócratas y Organización Democrática Latinoamericana. Todos grupos de derecha. Y que actuaban. Y ahí aparece uno, en 1961, que es la Legión Artiguista. ¿Por qué se le da importancia a la Legión Artiguista? Porque hay que ver los nombres, quiénes son la Legión Artiguista. Está bueno tenerlos en cuenta, porque no son cualquiera. Principalmente que lo tiene el general Rivas, un tipo antiballista, que se batió a duelo con Sereni, y con su hijo capitán forman esa liga artiguista, donde empiezan a haber atentados. Son años muy conflictivos. A todo esto le agregamos que apareció un Nardone.
que no era ni blanco ni colorado, tenía origen colorado, pero era ruralista. Y Nardone después termina de alguna manera colgado del Partido Nacional. Cuando fue el colegiado salió del Partido Nacional. Se descubrió que Nardone era agente de la CIA. Hay un libro sobre la afiliación de Nardone en la CIA norteamericana. Porque su anticomunismo era tan fervoroso que la CIA lo había reclutado. Y de ese ruralismo llevado al extremo que, bueno, con una audición radial al mediodía, que los peones salían a tomar mate y descansaban, él llegaba a los hogares de esos peones rurales, donde les hablaba no al gran estanciero, sino al productor medio. No era ningún tonto. Él les llamaba a los botudos, por las botas que tenían que usar ubicadas. Y le tira el gobierno lo iba a llevar, ¿no? Se lo tira por una radio, realmente. Y Nardone tuvo un protagonismo muy importante. ¿De dónde sale Cabildo Abierto? Cabildo Abierto es los cabildos que organizaba Nardone en el interior. Se llamaban cabildos abiertos. Ustedes me dirán, ¿es ruralista Cabildo Abierto? Tiene parte de ruralismo, porque ahí el ideólogo de Cabildo Abierto, el que formula precisamente el Cabildo Abierto, es el hijo de un famoso escritor que tuvo en la izquierda, tuvo en la derecha, tuvo en todos lados, y de suplente Manini, y es el que le da una idea pachequista y una idea ruralista a Cabildo Abierto, que oscile por esa cortina o abanico de posibilidades de dónde se puede nutrir de los votos Cabildo Abierto. Por eso Cabildo Abierto, porque Nardone utilizaba esa frase. Pero siguen habiendo atentados, y aparece otro con Soledad Barré. Soledad Barré era una chica paraguaya que estaba exiliada, que después termina muerta en Brasil. A Soledad Barré le tatuaron una svástica en el rostro y en la pierna. Muy probablemente fuera la Legión de Artigas. Otro dice que directamente fue los tenientes de Artigas, pero vamos a hablar de eso. Cuando el Parlamento tiene que votar las venias a General, el primero que se opone a votar la venia a Garrondo es Sanguinetti. Es Sanguinetti. El que dice, yo no puedo votar la venia a un nazi. Y hay una discusión brutal en el Parlamento, y después un senador de la Unión Cobrera de Ballista, López Toledo, es el que da el voto final. A Garrondo, ante la situación, le quiere mandar a los padrinos a Sanguinetti para terminar en un duelo, y el ministro de Defensa dice que se quede pavadas, que no. Pero el ascenso de Garrondo a general termina creando un problema serio entre el ejército. Para Garrondo, ¿qué es lo que pide primero? La división de Decreto 1, pero es tan fuerte y sí la que estaba el presidente de la República. Es la que tiene más llegada al presidente. Claro, nosotros generales se la querían dar porque sabían que, bueno, tuvieron que pasar a retiro varios generales para que Garrondo fuera general de la división de Decreto 1. El 24 de agosto de 1964, un grupo de muchachos iluminados, que lo vamos a nombrar, que todos los deben conocer, pero es bueno que se recuerden, que era Levadora, Queirolo, Medina, Balestrino, que era nazi confeso, yo era nazi confeso, Balestrino, los agarran muchachos, los subía, papá del diputado, fundan los tenientes de Artigas, Queirolo, y lo fundan con un fin ultranacionalista y mirando a la falange española. Muchos eran nazis. Sí, se creían falangistas, pero muchos eran nazis. Ahora, ¿qué papel juegan? Terrible. Terrible. Empiezan a darle apoyo a todos estos grupos y empiezan a conspirar. Y a conspirar en serio. De hecho, en el 73, en el golpe de Estado del 73, de la cúpula
No hay un solo militar que no sea teniente de artillería. El único era Gregorio Álvarez. Después todos. Y colorados solamente dos, pero eran colorados bajistas, que eran revistas, que eran los hermanos Uribe. Pavadita de interna se mandan los tenientes de artillería. Y acá vamos a otro intento de golpe, esta vez más serio, que es la transmisión de mando del colegiado de Luis Valle. Alguien de los militares corre la bola, Luis Valleverra no entrega el gobierno. El jefe del desfile era el coronel Sereni, porque todavía no era general. Y Sereni descubre que las unidades van artilladas. ¿Qué significa? Que van con munición viva. Y en un desfile no hay munición viva. Entonces se queda preocupado y le pregunta a los comandantes de unidad, ¿pero qué es esto? Y si vamos a terminar los tiros, le dicen ellos. ¿Para dónde vamos a terminar los tiros? Y en el desfile. Y dice, yo no puedo creer esto. Bueno, se va a hablar con Luis Valleverra y dice, mire, presidente, están diciendo que usted no entrega el gobierno. A todo esto, para colmo de mal, el colegiado no salía al balcón a saludar al nuevo colegiado porque no se ponían de acuerdo con el ministro de Defensa. Entonces Luis Valle, por atrás sale y decía, y el colegiado nuevo, y no sale. Y Luis Valle decía, pero alguien que lo saque, por favor, que den la señal que acá no hay problema. Ahí tiene una discusión muy grande con su guía padre, o su guía le increpa, y dice, ¿en qué te metes en lo que no te importa? Y él le contesta, mientras yo sea el jefe del desfile, si no por el presidente de la República, yo voy a cumplir las órdenes. Tú harás lo que quieras. El desfile se lleva en paz. Obviamente, empieza a hablar con otros militares del corte democrático, porque no sabía lo que iba a pasar. Y el colegiado no salía, y entonces esto termina la guerra civil, realmente empieza a tirar. Se mete en el despacho del colegiado, me imagino los colegialistas, lo levanta Martín Echegoyen de la solapa y dice salude. Él salude, le dijo. Lo empuja y tiene que hacer así. ¿Por qué? Porque se van a matar afuera, hijo, le dice. Este que empieza a controlar el gobierno, ustedes que no saben, empiezan a estar todos secuestrados. Salga y dé la cara. Después mátese adentro del colegiado con el ministro. Pero ¿qué pasa? Había situaciones donde un general venía desfilando y venía uno de costado y le decía queda relevado. Y el tipo uniformado de gala se iba para el costado. Y llevaba otro en desfile. Entonces ahí hay muchos de estos muchachos, estos grupos que estuvieron trabajando en esto. Se produce otro intento de golpe que no se logra. Que es en el 64 en el cambio de gobierno del colegiado. Que Aguerrondo, tengo entendido, que Aguerrondo tiene una relación normal con el general Sereni, hasta ahí. Ese mismo día le dice, ya no, vos y yo ya nos vamos a encontrar. Como diciendo, esto es ahora. En unos años estamos en un golpe de Estado. ¿Pero qué ocurre para colmo de mal en el 64? Derrocan a João Goulart en Brasil. Y la embajada brasileña hacía rato que venía dando manita acá para un golpe. Rato. Y ahora vamos a otra parte de historia anecdótica. João Goulart tenía muy buena relación con Luis Valleverra. Y le dice, te quiero hacer un regalo. Bueno, te voy a regalar una metralleta. Y Luis Valle queda, ¿por qué? Porque la vas a necesitar. Pero como caí yo, van a caer ustedes. ¿No? Se llevó la metralleta. Que la usó mucho tiempo bajo la almohada. Por mí un golpe. Y cuando muere, esa metralleta se le da a Amílcar Vasconcellos, que la tiene todavía el hijo. Yo soy mi amigo y nunca me la mostró todavía. Sí, pero la tiene él. Porque era un símbolo. Hay un informe de los brasileños al gobierno que dice, esto no sirve ni para crear un golpe con los uruguayos. Esto es lo que dice la embajada de Brasil. Y les decía cómo se hace un golpe. Y si ustedes vamos al 71 a las elecciones, recuerden que si ganaba el Frente Amplio, Brasil nos invadía en la famosa operación 30 horas. ¿Por qué 30 horas? Porque Uruguay cae en 30 horas.
Entonces, todo ese misticismo de que no, de que eso es fábula, no, no es fábula. Hay fotos de la Fuerza Aérea Brasilera en Aceguá, de gente que estaba en la Aceguá y sacó fotos. Y ahora, como todo el mundo se mueve, le vienen las edades, los arrepentimientos, los brasileños empezaron a decir, sí, yo era el jefe del operativo. Lo que pasa es que la CIA no se había dado la orden. No había tanta tecnología, Estados Unidos no llegaba, entonces la Brasil hay que tomar Uruguay. ¿Por qué? Porque quiere evitar el Frente Amplio. ¿Y por qué quiere evitar el Frente Amplio? Porque quería evitar otra Cuba y otro Allende. ¿Qué decía Estados Unidos? Otro Allende no y otra Cuba no. Entonces, golpe. Punto. Si no es acá, son los brasileños. Bueno, Frente Amplio no gana, obviamente. Pero vamos a otro hecho muy importante. La muerte de Gestino. Militar honesto, con pronta medida de seguridad, obviamente, Sereni llega al velorio con el ministro de Defensa, que era francés. Francés se le pregunta, ¿y ahora, general? Y Pacheco estaba sentado así al lado del cajón de Gestino. Dice, y ahora a saludar al nuevo presidente de la República y a ponerse las órdenes. Y Francés se lo mira. Y es lo que voy a hacer, general, le dice. Entonces fue y dijo, señor Jorge Pacheco Areco, general Oliver Sereni, jefe de división 1 en ese momento, me vengo a poner a las órdenes en lo que usted precise. Llega el secretario de Presidencia y dice, Jorge, anda a firmar el decreto de presidente, porque en 10 minutos te sentamos un coronel ahí. Firmó a las 3 de la mañana el decreto de presidencia. Mirá lo que estamos hablando, ¿no? Año 68. Mirá lo que estamos hablando. O sea que el tema sabe que vuelve al país. A Pacheco le dicen eso. Perfecto. Sabemos lo que fue el gobierno de Pacheco, obviamente. Pacheco gobernó al margen de la Constitución. Se produce la muerte de los estudiantes, de varios estudiantes. Lo que Pacheco hace a su favor, entre comillas, es retener el golpe. Se lo pasa por la verdad, en definitiva. Si bien lo apoyó, Pacheco con su presidencia no quería el golpe. Porque los militares le decían, y Pacheco no es hora de salir a la calle. No. Pero su versión, no. Y se lo dejaba Bordaberry. Y es otro tema. La gente pregunta, pero puso a Bordaberry. ¿Y sabes por qué puso a Bordaberry? Cuando va a senador del Partido Colorado, porque era medio salame Bordaberry, le dicen, no puedes dejar el salame. Es cierto. Y él le contesta, al salame lo manejamos durante 5 años y después vuelve. Todavía lo están esperando. Pequeño detalle. Pero ¿qué aparece también en medio de todo esto? Subversión mediante, descontrol de precios, DINACOPRIN, la Dirección Nacional de Control de Precios e Ingresos, para control de inflación. Después Pacheco le da un ataque y dice que no quiere ningún ministro político, trae todos banqueros, Peirano Facio, Frick Davis, que no tendrían nada de política, pueden saber de economía, pero en definitiva lo van enfrentando al tipo una política económica más dura. La Juventud Uruguaya de Pie. ¿Y dónde surge la JUP? En Salto. No es un fenómeno montevideo, es un fenómeno en Salto. Era un movimiento que reivindicaba la posibilidad de tener la universidad en el norte del país, pero que además le pusieron Juventud Uruguaya de Pie porque la izquierda se sentaba en la calle. Ellos estaban de pie. Nunca pensaron que ese movimiento tuviera el auge que tuvo al final. Porque ahí se mezcla el hermano de Manuel Ríos, que falleció hace 2 años, que es el fundador realmente, con otros estamentos militares, de comisarios, todo lo demás, por eso la JUP hace lo que quería. E hizo lo que quiso durante muchos años. ¿No? Intentando entrar a liceos, intentando, haciendo cosas realmente que eran totalmente vedadas a lo que es los derechos humanos. Bueno, a ver, la miraba con cariño la JUP. Es más, funcionaba el arreo rural. ¿El arreo rural de quién era? Era de Gari, el secretario de Bordaberry, eran todos ruralistas. O sea, clarísimo el programa. Hasta que la JUP en el 73 felicita a los militares, ponen un golpe, pero los militares le dicen, señor, usted se va para su casa.
no queremos grupos de este tipo ahora en un gobierno militar. No son tontos, ellos no quieren usar civiles en esos gobiernos. Pero también, ¿qué aparecen acá? Los escuadrones de la muerte y los comandos de Casa Tupamaros, que tocó una violencia muy importante, donde, bueno, se producen enfrentamientos como la muerte de Acosta y Lara, los Tupas tienen la lista de los que están en el escuadrón de la muerte, hay preso uno, que es Miguel Sofía, que era el dueño de Radio del Plata, emisora del Plata, del Grupo del Plata. Voy a decir cómo hizo la Plata Sofía. Sofía era un muchacho que era estudiante y tenía 3 carreras de estudiante, pero cursaba secundaria en 3 liceos diferentes. En 3. Un quinto nombre. ¿No se acuerdan que los Tupas toman Pando? Los Tupas toman el Banco República y se llevan la plata en una camioneta. ¿Pero qué se dan cuenta? Que a la ruta 8 no había salida. Entonces hay que agarrar un camino rural. Y ahí estaba el ejército de la policía siguiéndolos. Los Tupas tiran la plata. Esa plata nunca más apareció. Y ahí aparecen muchas personas beneficiadas con ese dinero y que hubo grandes investigaciones entre las Fuerzas Armadas, pero nadie cantó nada porque a todo el mundo le fue bien. La tiraron para el campo la plata. Así nomás. Bueno, estos comandos Casa Tupamaros, una violencia inusitada. La guerrilla también, por un lado, se pueden también violentos con ellos, obviamente. Se produce la muerte de algunos militares. Pero obviamente, ¿qué tenemos que agregar a todo esto? Que la tortura en estos años fue sistemática. La policía venía torturando en los años 60. Pues la estaban entrenando para eso. La estaban entrenando la policía para torturar. Torturar presos comunes, no solo presos políticos. Torturar todo tipo de presos. Todo tipo de presos. La estaban entrenando la policía para esa función. Después, cuando se produce la fuga de los presos del Real de Libertad, el famoso operativo El Abuso, ahí Pacheco dice: no quiero más a la policía en la lucha antisubversiva y pongo las Fuerzas Armadas. Porque ahí le echan la culpa a Alejandro Otero, el famoso comisario, de la fuga de los presos. Entonces, vemos cómo se van entrenando. Empieza la famosa escuela de Panamá, donde los oficiales uruguayos cursaban en la escuela de Panamá sobre temas de guerrilla, insurgencia, lo mismo que pasó en todas partes. Y para terminar, yo quiero decir que hay otro papel que es muy importante en América del Sur, y es el contexto de las logias militares. Logias obviamente no masónicas ni cosas por el estilo. Las logias militares están desde la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, la logia Cóndor es chilena. Por eso Pinochet puso Plan Cóndor. Más allá de que fue Kissinger, que lo enterraron como un héroe hace unos días, el año pasado, lo enterraron como un héroe, que es el autor de todo el golpe de Estado, es el cráneo de todo el golpe de Estado, y es él el que designa el Plan Cóndor. Pinochet le pone Plan Cóndor, pues ya viene la logia Cóndor. Después está la Mariscal Sucre, en Bolivia, el GOU en la Argentina de Perón, el Grupo Estados Unidos, de donde sale Perón, una logia estrictamente nazi. RADEPA, Razón de Patria, en Paraguay, que es una logia que tiene mucha intervención en la guerra del Chaco, entre Paraguay y Bolivia. Todos con estamentos nazis adentro de la logia. Y acá, que aparecieron los tenientes Artigas, recién en el 64. Pero en América del Sur hubieron, los tenientes Artigas no piensan que se fueron, están, hay una versión más moderada, porque no hay espacio. Sin embargo, ustedes van a recordar que en el gobierno de la calle, ¿cuántas bombas se pusieron? Sanguinetti en el estudio, vuelan un puente en Minas, le vuelan la casa del comandante en jefe de la Armada en Piriápolis, le vuelan el monumento a la Armada en Plaza Virgilio, y aparece una famosa Guardia Artigas.
Guardia Artigas que nadie creyó. Era para desviar, para que la inteligencia para desviar la atención de que eran los propios tenientes de Artigas los que estaban haciendo eso. ¿Por qué? Lo interesante es esto, ¿no? Porque son blancos, pero la calle había entendido que estaba de acuerdo con Estados Unidos que Uruguay no podía seguir caminando hacia ejércitos con tanto gasto, que había que ir a las policías militares. Y los militares se ponen como locos contra la calle. Y empiezan a decir que somos un juguete del imperio, y ahí empieza ese tipo de atentados para reivindicar que las Fuerzas Armadas no van a aceptar nunca ser guardabosques, como decían ellos. Ellos son militares. ¿Okay? Después viene el crimen de Berríos, que es un escándalo. Haber sacado al químico chileno, entrar al Uruguay, matarlo. Que estamos convencidos que el gobierno de la calle no sabía nada, fue un operativo del ejército. Por atrás de los mandos del ejército también. Hay una cosa que tenemos que tener claro: los servicios de inteligencia se prestan favores. Muy probable que Uruguay le debiera algo a la DINA chilena. Y la DINA chilena le dijeron: bueno, llévate a este que es un peligro. ¿Por qué se llevan a Berríos? Por dos razones. Berríos era un gran químico. Ya había matado a Frey contaminando el aire acondicionado del CTI. Le puso virus. Y descubrió unos misiles con cabeza de peste bubónica y enfermedades, misiles nucleares, y una sustancia que los perros no detectaban en los aeropuertos. Entonces, ¿qué le pasó a Pinochet? Se le fue el Mossad por un lado y la DEA por el otro. Y dijeron: ¿cómo es el negocio este? El perro no lo detecta y ahora misiles. Entonces Pinochet dijo: sáquenlo de acá ya. A ver. Y el desenlace es el que todos vimos: muerto en Parque del Plata, en un chalet, por un gran caminante abierto, que es una de las masas derechas de Manini Ríos, como es el coronel que está con él, Radaeli, exactamente, es uno de los autores de la muerte de Ríos, que estuvo preso. En lugar de quedarse en su casita y no decir nada, Manini va y lo lleva. Ahora es el gran opositor a Manini adentro del Cabildo Abierto. ¿Por qué? Porque entiende que Manini es un traidor. Vayan llevando. Porque Manini es un traidor porque no hizo nada por los militares presos de Domingo Arena. Bueno, este es el relato muy breve de la extrema derecha en Uruguay y sus vinculaciones con el pueblo de Estado. Dejamos la palabra acá. Gracias. ¿Cómo seguir ahora? Vas a ver. ¿Cómo seguir, no? Complicado. Por favor. Sí, porque todo lo que contó Santiago me dejó. Sí, solo me. Es impresionante las conexiones, los nombres. No, pero esto es todo verificable. Sí. No hay. Lamentable, ojalá no fuera verificable. Ahí aparece lo que comentaba Santiago, el odio a los judíos, que luego va a ser extrapolable al odio a las personas LGBT, ¿no? Pues yo voy a contar. Bueno, hay un episodio, yo les cuento brevemente. Tú sos una chica trans, ¿no? Sí. ¿Viviste en Montevideo en aquel momento? Sí. ¿Sufriste la represión policial? Sí, mucho. Bueno, Ni hablemos. ahí tenés un testimonio. Ni hablemos. Famoso orden público. ¿Ah? Total. Ahí No va. solo en Montevideo, acá en Maldonado también. Acá también te también. Yo pensé que era solo en Montevideo. Bueno, las torturaban. Las torturaban. Total. Llanamente las torturaban. Por tener una orientación distinta. Digo, era terrible. Eso no era motivos políticos. Sí, la práctica. Pero claro, no era un fin político. No, estaba normalizado. A mí me encontraban, quizás lo conociste ahí, Maldonado Villaro, una pensión de un gallego. Sí, Bueno, sé qué habla. yo vivía en una cuadra de ahí y yo hablaba con las chicas y me contaban que cada cambio de comisario Sí. era, a ver, la llevaban a torturar para ver qué opinaba el comisario. A mí se fue la piel de gallina. Exacto. Era 20 y pico de años. ¿Dónde estoy viviendo? Yo decía.
Digo, te pido disculpas si te involucré en esto. No, por favor. No. Pero digo, tu experiencia es más importante. Las historias de vida hay que contarlas para que la gente entienda Pero y por comprenda supuesto. nuestra lucha también. Sí, claro. Que esto no lo hacemos por nada, sino tiene un motivo, ¿no? Claro, vos lo viviste, Es la historia claro. de vida de nosotros. Y incluso todos saben que en mi discurso yo cuento sobre mi historia de vida, que esa es mi forma de ser, y cada vez que doy un discurso, donde sea, o una marcha, o lo que sea, yo hablo sobre mi historia de vida. Lo que yo viví, lo que yo pasé, y lo vivo abiertamente porque las cosas se tienen que decir como son. Claro. O sea, no vamos a ponerle colores a las cosas porque no. ¿Y las generaciones jóvenes qué dicen de eso? Perdóname que te solamente para cerrar. No, es parte de... No, se ve bien. ¿Asimila lo que vos contás? Y hay chicos que sí, hay jóvenes que sí, que lo asimilan, pero lo que pasa es que a no vivirlo Claro. en carne propia, Claro, es muy difícil transmitirlo. te escuchan y todo lo demás, pero... o sea, De repente les resulta lejano a ellos. sí, claro, Por suerte, sí, ¿no? sí. Aparte ellos, hoy en día, gracias a Dios, están en otro momento Sí, de la claro. vida que nosotros no lo tuvimos. O sea, Claro. nosotros pasamos muchas cosas difíciles y gracias a Dios por la lucha hoy hay un camino abierto que falta muchísimo todavía por hacer, pero creo que hoy en día tienen todo más fácil. Entonces, No pensé que el interior también era tan enfermado, ¿ves? sí, acá en Maldonado estuvo muy jodido también. Ah, mira. Y post-dictadura también, no solamente la dictadura, post-dictadura también. Sí, había mucho acoso, también nos llevaban, nos levantaban, nos tenían 2 días, 3, lo que se nos dejaban presas. O sea, Terrible. sí. No, pero es bueno saberlo, ¿viste? De primera mano. Yo, incluso te digo, por el trabajo sexual, obviamente, yo estuve a punto de la muerte. Porque era tanta la violencia que yo sufrí un hecho de violencia en la calle que casi me mataron. Tuve desfiguración de rostro yo. Pero por la Yo policía. estoy no por la policía, pero hice mi denuncia y nunca les importó nada. Claro. ¿Y nunca supiste quién fue, no? Fui a careo, pero había todo un arreglo Oh, por dinero y lo mío quedó fue acá de sin eso. nada en Maldonado, sí. Y yo tuve disfiguración de rostro, tuve que ser operada. Yo, lo mío no valía, era un maricón más. Maricón más. Es duro suena eso. Y caí en la calle y yo me desvanecí, lo único que hacía era ruido porque no me podía mover y lo único que sentía eran las sirenas y cuando me levantaron tipo bolsa de papa para adentro de la camioneta como que... ¿La gente no te ayudó? escuchaba gente alrededor mío, pero no sé. Estabas inconsciente. Hay cosas que, incluso no hay cosas que no recuerdo de ese momento todavía. Quedé con problemas en una vista que casi la pierdo también. O sea, fue un momento difícil que me costó de terapia también, como 3 Me años, imagino. por la violencia, ¿no? Que sufrí. Pero bueno, son historias de vida que siempre me gusta contarlas porque... Es que hay que saberlas. Vos sos testimonio viviente de eso. ¿Querés ¿Y vos? No. ¿Sí? Está bueno seguir el orden porque tú vas a explicar cosas que seguramente no Ah, vas a seguir. bien. Perfecto. Bueno, entonces... Yo diría seguir el orden que estaba previsto. Bien, primero, bueno, agradecerles por recibirnos, por supuesto, por invitarnos. Quería empezar un poco explicando cómo se dio la selección del tema y por qué el tema que voy a desarrollar cambió un poco de sustancia, digamos. Cuando planeamos la charla al principio vamos a hacer 4 ponentes, esa situación cambió, el tema de mi presentación estaba muy vinculada a la del ponente que no pudo concurrir. Por lo tanto, voy a intentar hilvanar los 2 temas en uno. El primero es una presentación general sobre las ultraderechas hoy y qué vinculación tienen entre ellas, digamos, de origen. Y bueno, ya la segunda va un poco más por el lado de cuáles son los vínculos
internacionales hoy más enfocado en cómo es que operan los grupos, cómo se financian, quién los cranea de alguna forma a la ultraderecha de hoy, ¿no? Digo, esa parte ya es más actual. ¿Por qué es importante para mí empezar hablando de, o intentando desentrañar, qué tienen en común todos los grupos de ultraderecha de hoy, de ayer, sean más extremos, menos extremos? Porque a veces nos quedamos con unas cosas más superficiales de un tipo de discurso, de ciertos enemigos que ellos eligen comúnmente como víctimas habituales, digamos, que los responsabilizan de cosas, y perdemos a veces matices que, si escarbamos un poquito, no son tan matices. Todos están conectados profundamente, incluso los que parecen en apariencia más inofensivos pueden ser un caldo de cultivo y si los rascas puedes complicarse muy fácilmente, digamos. En ese sentido, hoy me van a permitir, les pido disculpas, que lea un poquito algunas cositas porque hice como un resumencito de cuáles serían esos factores comunes que uno piensa en la ultraderecha moderna y dice, bueno, es esto, mínimo, digamos, el nivel lo base. Un discurso violento, reverente, avergonzado, de no tener ningún tapujo por decir cualquier barbaridad. El consignismo, ellos, una de las tácticas que usan comunicacionalmente es 3-4 ideas fuerza, así sean violentas, no importa, se centran en eso y las repiten, con eso instalan su discurso, su sentido común. Tiene una narrativa muy mesiánica de sí mismos, tiene como un sentido misional de esto que estamos haciendo, tiene un objetivo superior, que es superior porque es el nuestro, digamos, y como es el nuestro, es el deseable, el bueno. Bueno, después lo que hablábamos de escudarse un poco en, hay un enemigo interno en la sociedad, puede ser una minoría, pueden ser los inmigrantes, pueden ser los judíos, pueden ser los musulmanes, pueden ser ese progresismo que conspira en contra de la pobre sociedad que es víctima de las elucubraciones de algún poder lejano que lo financia. Eso es de manual. Ahora, dentro de las ultraderechas, uno hoy ve, por lo menos, a grandes rasgos, tendencias. Algunas son más nacionalistas, más proteccionistas, hacen mucho hincapié en su país en frente a los demás, en la gente que puede querer venir a integrarse al país. Es el caso por ejemplo, de Hungría, que es o Rusia mismo, que son países que están muy cerrados en sí mismos, con movimientos de ultraderecha muy conservadores, no necesariamente propulsores de grandes medidas liberales económicas. Tenés los que sí propongan medidas económicas liberales clásicas, y ahora tenemos esta nueva tendencia ultraliberal, que por un lado es muy hiperliberalizadora en lo económico, y por otro lado tiene un discurso muy violento y muy conservador en lo social. Esas cosas que parecen vertientes, tendencias de la ultraderecha, en realidad lo que espero poder mostrar es que en el fondo son lo mismo. Por más que Milei se presente, pongo nombre porque ya a esta altura, se presente como un ultraliberal que odia el fascismo porque el fascismo sería socialista, según esa narrativa de ellos, en el fondo es tan fascista como puede ser Mussolini. La esencia de lo que ellos quieren implementar en su plan de gobierno, en este caso por Argentina, pero mañana puede ser otro país. Les voy a leer, para que esto quede más en evidencia, un pequeño párrafo, y ustedes se imaginan a ver quién lo pudo haber dicho, porque grafica esto que les estoy diciendo. La idea hedonista populista del estado de bienestar dirigido por funcionarios es una demasía. Lleva derechamente al comunismo, pero que no tiene la menor cosa común con la libertad autorresponsable del hombre individual. Cuando los primeros ingleses llegaron a América, no encontraron allí ni apartamentos, ni jardines, no encontraron calles ni desagües, no encontraron hospitales ni estadios. Tuvieron que construirlos ellos.
ellos y sus descendientes, partiendo de un estado salvaje, hicieron el país más poderoso de la tierra, sin preocuparse de antemano ni por agencias de asistencia social, ni autoridades sanitarias, ni nada. El Estado no está para hacer feliz al ciudadano, solo para cuidarlo. El Estado está para proteger a los ciudadanos y los regalos, los actos de beneficencia son pésimos educadores. En la dificultad y en la necesidad se templan los hombres. ¿Quién pudo haber dicho El herrerismo. ¿El herrerismo? ¿Quién pudo haber dicho? Milei, quizás algún economista un criterio libertario. Bueno, esto lo dijo Islamar Sachs, que fue ministro de Economía de Hitler durante 4 años y después fue presidente del Banco Central Alemán. Esto lo decía cuando post-nazismo él zafó de los juicios de Nuremberg, lo procesaron en primera instancia, digamos, cuando en Alemania, tras la reconstrucción después de la guerra, se empezaron a implementar políticas sociales. El ministro de Economía de Hitler pensaba esto del estado de bienestar. Entonces, que ahora te vengan a decir que el fascismo es de inspiración, digamos, socialista y que las medidas estatales son fascistas, suena raro. Por lo menos habría que explorar por qué ahora se dice eso. Sin embargo, vemos que ahora resurgen pensamientos supuestamente en el ala liberal que hace 100 años lo decían nazis. Es raro, ¿no? Es cierto. Bueno, vamos a descubrir por qué pasa eso. Bueno, recordando un poco esa que sí pensaba la derecha fascista, ¿verdad? Cuando Mussolini llega al poder finalmente después de un desgaste brutal de un país que venía con un parlamentarismo muy débil, venían de años de revoluciones previas, el Bienio Rojo, con impulsos, digamos, los consejos de fábrica, muy inspirados en la Revolución Rusa. Cuando se hace el poder Mussolini, de las primeras cosas que hace es clausurar los sindicatos, bajar cualquier tipo de inversión pública en planes sociales. Ahora me adelanto un poquito, pero cuando se pronuncia la Carta de Trabajo, Carta Laboro. la de Laboro, 1927, ahora la quieren presentar como una especie de corporativismo socialista, claro, pero en realidad lo que hace es sacarle al trabajador la posibilidad de estar luchando con su patrón por una mejora salarial. No, el patrón va a estar ahí. El patrón va a estar ahí, pero el patrón es... Ahora, ¿quién va a estar por el trabajador? Uno que va a poner al gobierno. Exacto. No va a estar el trabajador representado. Otra cosa que hizo Mussolini fue en su recuperación económica, que de hecho otra cosa para estudiar es cómo el destaque internacional, como vos decías, de la admiración que le podía tener Herrera a la Italia fascista, también hubo, son cartas importantes, conocidas, son googleables, digamos, saludos efusivos de Churchill, que terminaría después luchando contra ellos, admirando la recuperación de la Italia fascista, en base a que es verdad que el fascismo relega de la democracia liberal, de sus formas, de sus libertades, pero no es verdad que en esa organización de la economía corporativa, sí, con intervención estatal, sí, deponga el método de producción capitalista. Más bien que lo intensifica, quita cualquier pretensión que pueda tener el obrero, el trabajador, de luchar por una mejora propia o colectiva en un sindicato, y lo que hace es aumentar las horas de trabajo, baja los salarios, aumenta la productividad realmente, y es en base a ese aumento de la productividad que mejora la economía. Ahora la pregunta es, ¿por qué países y sociedades que en el siglo XX empezaron con un liberalismo sí, censitario, pero tenía también sensibilidad humanista, de a poco fueron incorporando parlamentarismos, después de la Primera Guerra Mundial, incluso constituciones democráticas? ¿Por qué los liberales prefieren, la burguesía, o mejor dicho, los pequeños propietarios, deciden prescindir de esas libertades por un gobierno de corte fascista
deciden, por ejemplo, estamos hablando de los fascismos, ¿verdad? No de los países donde no los hubo, implementar un plan como pudo haber sido el New Deal en Estados Unidos después del derrumbe de la bolsa del 29. Esa hubiese sido otra opción ante la crisis económica, por ejemplo. Bueno, lo hacen porque en realidad el fascismo es una herramienta utilizada por esas élites propietarias para paliar los problemas sociales. Cuando la cosa se va de las manos, cuando la economía no funciona, cuando hay rebeliones populares que demandan intervención estatal, en ese momento hay un sector liberal que sistemáticamente, durante toda la historia, ha preferido recurrir a gobiernos autoritarios, a movimientos de ultraderecha, que de alguna forma desvían la atención de esos problemas de fondo antes que ceder, antes que permitir, por ejemplo, una profundización de políticas democráticas de corte social. Ha sido así. Después de la Primera Guerra Mundial y ante la amenaza del comunismo, fue evidente en Italia, fue evidente en Alemania, y bueno, la historia es la que es. Bueno, quería hablar un poquito de cómo se llega a eso, pero me parece que quedó un poco claro. Ahora quería tocar el tema de cómo en Estados Unidos, dijimos que no hubo fascismo, pero sí hay ultraderecha, ese liberalismo, que de nuevo no es el liberalismo como ideología, sino las tendencias internas del liberalismo muchas veces terminan divergiendo, y como ya lo contó Santiago, por ejemplo, el vallismo pudo haber sido una tendencia liberal que se mantuvo demócrata. Sin embargo, hubo otra gente que se vio tentada a abandonar esos pasos. John Dewey, pedagogo estadounidense, en la década del 30, afirmó que en Estados Unidos colisionaban dos tipos de liberalismo. Un humanista, que estaba abierto a la regulación, al Estado y la legislación social, eso es el New Deal básicamente, y otro liberalismo defensor a ultranza del libre mercado, que era el individualismo económico que defendía la gran industria, la banca y el comercio. Este liberalismo, que ya era incipiente en los 30, es el que en los 50, ya el auge de New Deal funcionando, encima con la competición con la Unión Soviética, de tener que dar algo a cambio de no fomentar los grupos de izquierda en el país, en otras latitudes, lamentablemente las técnicas fueron otras. Esos grupos económicos que se tienden al hiperliberalismo terminan refugiándose, como no era propenso en esa época el ambiente intelectual y político a sus ideas, en las universidades. En los 50 es donde se empieza a formar el grupo de Chicago, que defiende este tipo de liberalismo, de ultraliberalismo económico, pero que el liberalismo político y social de repente no le interesa mucho, y que terminaría después, como bien dijo también Santiago, probando sus fórmulas en las diferentes dictaduras que hubo en Sudamérica en los años 60 y 70. ¿Qué pasa con esta tendencia autoritaria, digamos, del liberalismo? Que cuando el sistema económico empieza a fallar, como falló al terminar la Belle Époque y después de la Primera Guerra Mundial, también empezó a fallar en el 2008 con la crisis de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que arrastró a todo el mundo. De hecho, fue la peor crisis financiera del capitalismo desde aquel entonces. Da la casualidad o no, en realidad, justamente, y tanto aquel crack del 29 y aquella Belle Époque que pintó un ambiente de hiperconsumo, de superproducción, de avances tecnológicos, pero termina una guerra y termina con nacionalismos incipientes y el fascismo. Da la casualidad que ahora ese capitalismo que habían instalado en los 80 estas escuelas en todo el mundo globalizado termina con una crisis económica,
termina con una etapa de guerras destructoras en todo el mundo, porque el Medio Oriente, desde que empezó la guerra contra el terrorismo, ha quedado destruido en todos lados. Afganistán, Irak, guerra civil en Siria, donde aparte se disputan intereses geopolíticos, todo eso genera ese flujo migratorio que ahora en Europa está causando el crujir de las sociedades que tienen que recibir a esa gente. Ahí es cuando se empieza también a dividir ese liberalismo económico y empieza a ser cortocircuito con ese otro liberalismo que es más conservador, más reaccionario. Ahí hay una pequeña disputa interna entre, digamos, el perfil que tienen las élites económicas, pero en el fondo, como pasó en los 20 y en los 30, yo creo que los movimientos de ultraderecha, cuando uno y eso ahora lo vamos a charlar, empieza a investigar cómo es que surgen concretamente, qué grupito lo financió, cómo se formaron intelectualmente, ¿verdad? Ya sean para el área liberal, más progresista, más defensora de la globalización, o para el área más conservadora de economías y países cerrados, al final los formadores de opinión son los mismos, y los que financian los grupos son los mismos. Hablábamos de la crisis del 2008. La crisis del 2008 termina siendo, como lo fue la Primera Guerra Mundial, el fin de un sueño, de un capitalismo globalizado, de democracias liberales que a todos nos iban a dar estabilidad, nos iban a dar un mundo ordenado en el cual si uno seguía las reglas y trabajaba y estudiaba, iba a poder mejorar su condición de vida, la de su familia y iba a tener un país próspero. Entonces esas promesas del capitalismo globalizado de los 90 para acá fracasaron en 2008. Los países empezaron a cerrar en sí mismos, los inmigrantes empezaron a tensionar, sobre todo los países centrales. Se da también el auge de China, que era algo que no estaba tan presente hasta ahora, pero que funge de alguna medida, no como una amenaza comunista, pero sí como una amenaza de bloque económico que realmente le hace frente a Occidente. Y con estos ingredientes que vemos que, salvando los nombres y los perfiles, son los mismos que en su momento dieron origen al fascismo histórico, clásico, digamos, que nos está pasando de nuevo, que están surgiendo grupos de ultraderecha que cada vez están más a la derecha, cada vez se arriesgan más y que están buscando fórmulas nuevas que antes no tenían. Todos lados son, por ejemplo, de cómo en el golpe de estado de Terra lo primero que van a buscar son las radios al cuartel de bomberos. Claro. Y cómo después Nardone, en base a la radio, termina haciendo una tira. Bueno, hoy no hay ese poder de la radio, pero lo que sí tenemos ahora son redes sociales, blogs, podcasts, programas de stream. Claro. Bueno, lo que hacen estos grupos es hacer deporte ahí. Por eso también vemos que quienes consumen más eso son los que se están derechizando más, que son de los 30 años para abajo. Exacto. Eso pasa en todo el mundo, pasa acá. Es verdad que no electoralmente no necesariamente se ve reflejado, porque es verdad que son diversos el rango etario de los votos de los partidos de ultraderecha, pero también es verdad que en los grupos de ultraderecha activos que uno ve, la gente es joven. Es cierto. Puede haber algo ahí de falta de memoria colectiva, lo hablábamos por otros temas, de cómo al no haber vivido ciertas cosas, los jóvenes se pueden ver más tentados a acercarse a esas cosas. Puede ser, eso habría que estudiarlo más profundamente. Yo creo que es un tema más de esas promesas incumplidas del capitalismo que está surgiendo, evidentemente. Esa generación joven ve cómo consume más que sus padres, pero no se va a poder comprar una casa nunca. De repente puede viajar, pero no se va a jubilar nunca.
Su abuelo, sus abuelos, solo trabajaba su abuelo y se pudieron comprar de repente una casa y tener una familia con hijos y ellos no pueden aspirar más a tener alguna mascota. Ese tipo de contexto genera una frustración y un miedo al futuro que es el mismo, salvando las distancias y los traumas que por supuesto no son los mismos, le generaron a la generación post Primera Guerra Mundial una economía destruida, sin futuro, pasando de una supuesta promesa de futuro promisorio que era la Belle Époque a la nada. En este caso no es un fenómeno así, porque no pasó un cataclismo, pero sí es una pérdida de dimensiones del futuro que creo que a la juventud la lleva a radicalizarse para ese lado. Además, hay algo que es notorio y es que no hay alternativas de izquierda que puedan, por ahora, suplir el espacio que han tomado las ultraderechas para focalizar esas frustraciones, ¿verdad? Ahora vi que en las últimas elecciones europeas han surgido un par de grupos, en Alemania, no sé si en España no hay un grupo nuevo también, que van un poco por ese lado, pero no dejan de tomar también ideas que a uno por lo menos le rechegan un poco porque tienen un discurso anti-inmigración duro, a pesar de ser de izquierda, y se empiezan a permear un poco de esos discursos que hoy son dominantes, ¿verdad? Después, bueno, para cerrar un poco, hay otras cosas para hablar, pero creo que se ha hecho los referentes que tenía para comentar. Tengo acá una de las cosas que quería hablar, que lo comenté, que quedó colgado ahora, es quiénes son los grupos o la red de grupos que hacen posible que estos nuevos movimientos de ultraderecha consigan los fondos, consigan la formación como para organizarse, porque todo esto no es casualidad que en todo el mundo esté surgiendo, no es solamente un fenómeno, un síntoma de un fenómeno global, sino que hay intereses, hay gente que pone plata y hay gente que realmente le está poniendo pienso a eso. Los más notorios que son los que van por el lado de la línea de Milei es la Red Atlas. La Red Atlas es un conglomerado de think tanks o de centros de estudio de todo el mundo, financiado por las industrias petroleras, por Philip Morris, por los hermanos Koch de Estados Unidos, que están muy vinculados a las empresas ahora uno de ellos murió, a toda la rama de petroquímica, y lo que hacen es justamente pagar becas, pagar formaciones, organizar congresos donde los referentes de los diferentes países se contactan entre ellos, se conocen, intercambian estrategias, intercambian también recursos, ¿verdad? Y a partir de ahí, en cada país, generar sus centros de estudio, donde van captando nueva gente, tienen cursos de liderazgo, les enseñan cómo captar y cómo hacer política, cómo presentarse en los medios, pagan espacio. Ahora vamos a hacer una pequeña mención de cuáles son los grupos asociados en Uruguay a la Red Atlas, porque existen y es información pública. Tenemos, por ejemplo, el Instituto Ceres, que era director Ernesto Talvi, ahora creo que está Mullo, el Partido Colorado. Es el instituto, no son ellos, aclaremos, pero por algo también Talvi trabajaba en divisiones económicas en la Universidad de Estados Unidos. Ceres lo funda Ramón Díaz, para que se hagan una idea, que también fue presidente de la Sociedad Montpellerín en los 90. La Sociedad Montpellerín es en Europa, digamos, la que engloba todos ese tipo de economistas como Hayek, Mises, la funda Hayek, de hecho. El pacifista pasó a blanco. Bueno, ahí tenés. Está Cadal, que en realidad tiene su sede en Buenos Aires, pero también opera acá. La Escuela de Negocios de la UEM está asociada a la Red Atlas. ¿De qué UEM? ¿No es de Montevideo? ¿Del Opus? Sí, por supuesto. Y tenemos al Centro de Estudios para el Desarrollo, que sobre todo son economistas blancos los que están ahí involucrados. Creo que el padrino era Martín Aguirre, el director del diario El País. Bueno, desde estos lugares es donde se impulsan los Milei, se preparan los Milei, porque el Milei, por ejemplo, está apoyado por el Instituto Atlas, la Fundación Atlas de Buenos Aires
y el Instituto Libertad de Rosario. También es una parte más de esa red de vehiculización de capitales y de cosas que pagan campañas, pagan asesores y eventualmente se pueden llegar a ser presidentes. Era un poco, quería cerrar por acá, capaz que podemos charlar un poco más, algunas cosas más profundas sobre el tema. El único detallecito que me faltó nombrarlo, y lo quiero nombrar porque la verdad que es un tipo que vale la pena nombrarlo, estos centros además, y la gente interesada, porque no todo es un gran complot, pero la gente que está interesada en esta agenda también, en la medida en que puede operar, y cada vez más operan sin esconderse atrás de otra persona. Hoy hablábamos de Elon Musk. Sí, bueno, exacto. Elon Musk es el claro ejemplo, yo te diría que de manual, de uno de estos miembros de la élite, del 1%, del 0,5% del mundo que están apostando a esta agenda. Están apostando al lado económico, ya lo vemos saludando a Milei. No sé si recuerdan, pero cuando en 2019 fue el golpe de Estado en Bolivia, y hubo unas discusiones en Twitter, en esa época no era el dueño todavía, sobre él celebró el golpe de Estado y se recriminaron que cómo podía hacer eso. Y el tipo contesta que ellos van a dar la cantidad de golpes de Estado que quieran, porque pueden. Ese es el perfil de tecnócrata empoderado económicamente hoy en día. Realmente están haciendo mucho para que estas opciones prosperen. Antes lo hacían y no estaban ni en los libros de historia y ahora lo hacen a cara descubierta en las redes sociales. ¿No? Sería eso. Se vincula mucho con lo que yo voy a hablar porque Elon Musk en los últimos tiempos fue uno de los difusores de lo que en esencia fue una noticia falsa vinculada con la homofobia y los discursos de odio, ¿no? No sé si puedo prender ahí para que se pueda ver. Acá. Pero bueno, les voy contando mientras tanto y voy enganchando en las cosas que ya dije, no las voy a ver. Así no tenemos tanto en cosas que ya venimos hablando. Ahí acá se puede ver. Bueno, todavía estoy yo en el medio. Capaz que me no, tranquilo. Creo que se ve igual, lo que sí puedo ver es un poco más al medio para que se pueda ver. ¿Qué ocurre con la ultraderecha? ¿Por qué un poco la pertinencia del tema para nosotros? ¿No? Porque gente me preguntó por qué hacen una mesa de la ultraderecha y una de la ultraizquierda. ¿No? Yo le decía, bueno, son fenómenos distintos políticamente. Podemos tener discrepancias con ambos, pero específicamente en lo que tiene que ver con la homofobia, y eso vamos a ver justamente ahora. Hay una desmedida presencia de la ultraderecha en lo que son justamente los discursos de odio y la homofobia. Elon Musk, por ejemplo, que mencionaba Rodrigo, uno de los difusores de la noticia falsa de que Iman Khalid no era una mujer. La boxeadora argelina que tuvo que sufrir el ultraje de que su identidad de género fuera violentada públicamente y que eso fue difundido en las redes sociales, ¿no? Que era una mujer, pero no entendí. Que no era una mujer la boxeadora argelina, que fue la polémica que se generó. Bueno, Elon Musk fue uno de los que instaló esa noticia falsa de que Iman Khalid no era una mujer. Sí, exactamente. Por eso elegí esta frase para disparar un poco mi ponencia, ¿no? El odio existe. Todos nos hemos encontrado con él, tanto a escala microscópica de los individuos como en el corazón de las colectividades gigantescas. La pasión por agredir y por aniquilar no se deja evacuar por las magias de las palabras. Esto decía André Glucksmann en el discurso del odio, ¿no? Y acá hay una serie de conceptos muy generales que ustedes, algunos ya los estuvieron trabajando, yo voy a brevemente mencionar. Primero, entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de derecha, ¿no? Y acá tenemos que ir al eje ideológico. Derecha e izquierda, más que ideologías, pertenecen a ejes ideológicos. Y el eje ideológico de la derecha tiene que ver con lo que es la desigualdad y el status quo, el mantenimiento del orden establecido, básicamente, ¿no? Eso no significa, por supuesto, que la derecha sea necesariamente violenta o que necesariamente esté dentro de lo que es la ultraderecha, porque justamente en ese espectro ideológico de la derecha hay diferentes posiciones políticas. Lo mismo que pasa con la izquierda, ¿sí? Cuando hablamos de ultraderecha en concreto nos referimos a dos fenómenos. Lo que es la derecha radical, que mucho se vincula con lo que estaba planteando Rodrigo. La derecha radical es aquella derecha que busca soluciones que lesionan los derechos humanos, que muchas veces son antidemocráticas, ¿sí? Pero que no necesariamente usa la violencia para alcanzar esos fines. Mientras que la extrema derecha se vincula más con lo que planteaba Santiago.
esos grupos que ya directamente atentan contra el orden establecido e impulsan la violencia como acción política. Yo considero que todos estos movimientos, sean de derecha radical o de extrema derecha, podemos englobarlos en el concepto de populismo de derecha, concepto complejo de populismo, bueno, como sabemos los estudiosos de la historia, pero me parece que es el concepto más operativo que puede haber para entender a todos estos fenómenos. Y si fuéramos a hacer un mapeo, ¿dónde está ubicada hoy la ultraderecha? Yo creo que esta es una selección que me parece que va al asunto, es decir, bueno, ¿dónde está ubicada la ultraderecha? Primero tenemos todo lo que es el nacionalismo autoritario, ¿no? Tú mencionabas a Orban, por ejemplo, recién, y a Putin. Están dentro de esta corriente de pensamiento, nacionalismo autoritario. El fundamentalismo religioso, ojo con eso, ¿sí? El fundamentalismo religioso tiene un peso importante en la ultraderecha. Tanto el fundamentalismo religioso de raíz evangélica, que lo podemos también ver asociado a conexiones internacionales. Yo hace un tiempo escribí un pequeño columna de opinión que justamente mostraba, por ejemplo, cómo estos grupos evangélicos estadounidenses financiaban políticas homofóbicas en África, por ejemplo. Incidían a través de su poder económico en lo que los parlamentos de Uganda y otros países africanos les votaban. O sea, también están conectados con la ultraderecha, los grupos fundamentalistas. Los nostálgicos de las dictaduras o los fascismos, esos también son parte de estos grupos. Los mal llamados libertarios, que en realidad son, como bien explicaba Rodrigo, parte de lo que es la ultraderecha, y lo que sería la democracia liberal, que ya cuando directamente pasamos del populismo de derecha al autoritarismo institucional, o sea, ya la libertad y lo que es el Estado de Derecho queda de lado, ¿no? Básicamente se pierde esa libertad. El caso más claro es el de la unidad de Orban, ¿no? Esto como para hacer un mapeo muy general, que no me voy a detener mucho en esto porque ustedes trabajaron muchísimo y me parece que capaz que no es necesario. Y ahora yendo con el tema de la homofobia, ¿no? Así, bueno, ¿cómo bajamos todo esto a lo que tiene que ver con la comunidad LGBT y por qué en definitiva incluimos este tema en los intereses nuestros? Y voy a empezar citando a estos dos personajes que forman parte de esas redes internacionales de la ultraderecha y que casi se podría decir que son intelectuales orgánicos de la ultraderecha. O sea, intelectuales al servicio de difundir determinadas ideas políticas de la ultraderecha. Perdón, ese libro yo lo vi acá, ¿no? Sí, claro. Ah, yo Y es más breve que presentar en el Parlamento. Sí, sí. no Sí, claro. Sí, sí. Hubo mucha discusión. Agustín Lajes y Nicolás Márquez, politólogos argentinos, integrantes de toda esta corriente ultraderecha, plantean lisa y llanamente que la homofobia no existe. Aunque ambos han incurrido en ella todo el tiempo. Por ejemplo, Nicolás Márquez, que es el que aparece de este lado, se refiere a los homosexuales como sodomitas todo el tiempo. Y ahora vamos a ver un poco, ¿no? Cuando vos le decís a un homosexual que es un sodomita, eso es homofobia, es un insulto. Es como si yo me refiriera a un judío con un término despectivo, ¿no? ¿Sí? Claro. Agustín Lajes ha recorrido América Latina yendo a toda clase de encuentros de grupos de ultraderecha para proponer un montón de políticas abiertamente homofóbicas, ¿no? Entonces yo le contestaría a Lajes y a Márquez que la homofobia sí existe, por supuesto que existe. Quienes la hemos sufrido en carne propia, bueno, Andreina lo comentaba recién, lo tenemos muy clarísimo que existe. Ahora, ¿qué es la homofobia en sí? La homofobia es un prejuicio social. Básicamente, es un prejuicio social que se parece mucho al antisemitismo. Por eso cuando tú traías aquello de lo que pasaba con el antisemitismo, yo enseguida haciendo conexiones. El antisemitismo, el racismo, la homofobia, la misoginia son todos parientes, son prejuicios sociales, ¿sí? Y como todo prejuicio social, son construidos socialmente. O sea, es decir, la cultura los crea, los difunde a través de discursos y los generaliza. ¿Bien? Y en el caso de la homofobia, y acá voy a sintetizar muchísimo, podemos decir que, obviamente que la homofobia es más antigua que la ultraderecha, ¿no? Como el antisemitismo. Pero la ultraderecha ha sabido capitalizar esos prejuicios, porque ha construido a los homosexuales, a los judíos, a los inmigrantes, como mencionaban bien ustedes, como un otro, que no forma parte de nosotros. ¿Sí? ¿Cuáles son las raíces de la homofobia históricamente? Son tres. ¿Sí? Curiosamente van a notar similitudes con el odio a los judíos porque más o menos son los mismos actores los que crean la homofobia. La primera fuente de la homofobia es la religión. Y acá quiero ser muy respetuoso porque no estoy cuestionando la Iglesia católica ni a los cristianos como todos.
en sí, sino determinadas interpretaciones que se han hecho de los textos sagrados, específicamente de algunos pasajes del Antiguo Testamento, ¿no? Donde apareciera que existe una condena a las relaciones homosexuales o a las relaciones sexuales no reproductivas, por decirlo de alguna manera. Ese discurso homofóbico, que es muy antiguo, tiene su origen a fines de lo que sería el mundo antiguo y durante la Edad Media, sigue existiendo. Ese cartel que yo puse ahí lo prueba. Ese es un cartel de una iglesia evangélica en México, ¿no? Claramente está planteando allí ideas homofóbicas. Este otro es más claro. No lo puse, lo saqué, para no hacerlo tan largo. Un cartel de una iglesia evangélica en Brasil. Y acá vemos también las conexiones entre estos discursos que originalmente no son políticos, pero que los políticos de la ultraderecha capitanizan para su lado. Pensemos, por ejemplo, el peso que tuvo el evangelismo en el gobierno de Bolsonaro en Brasil, el peso que tiene el evangelismo en el gobierno de Milei en Argentina, el peso que tiene el evangelismo en el trumpismo en Estados Unidos. O sea, son movimientos que están presentes, ¿no? A esta homofobia que tiene una base religiosa, que también la sufrieron los judíos, ¿no? Porque el antisemitismo también nace allí, se le sigue lo que sería la homofobia estatal, o sea, una homofobia que es creada por los estados europeos, ¿no? Cuando comienza la época moderna, por eso yo elegí el siglo XVI como marco, los distintos países de Europa van estableciendo penalizaciones a las relaciones homosexuales. Ya no es solamente una cuestión de persecución religiosa, sino el Estado que persigue. Y esa condena estatal duró hasta el siglo XX. ¿Sí? En países que se jactan de ser democracias avanzadas, como Estados Unidos, como Inglaterra, como Alemania, ¿sí? Las relaciones homosexuales eran legalmente perseguidas hasta la década del 70, hasta la década del 80 incluso. En Alemania, ¿saben cuándo? Se terminó con la reunificación de Alemania Occidental. Ahí se derogó el artículo 175 del Código Penal prusiano, que era el que establecía la penalización de las relaciones homosexuales, ¿no? Puse a la reina Isabel de Inglaterra porque ella fue una gran impulsora de la homofobia del Estado en los países anglosajones. En Uruguay nunca fue penalizada la homosexualidad directamente, hay que decirlo, porque acá teníamos el código francés de la Revolución, pero como bien contó Andreina y ustedes mismos lo que comentaban, sí hubo persecución estatal, claramente, amparada en otras figuras jurídicas como el decreto 690, ¿no? Que siguió aplicándose contra los homosexuales durante la dictadura, por supuesto, y después de la dictadura también, ¿sí? Por lo menos durante los primeros años post-dictadura. Y la tercera fuente de la homofobia es la ciencia. Y ahí puse ciencia entre comillas. José Luis lo escuchó varias veces, porque siempre lo cuento. En el siglo XIX, cuando ya los discursos religiosos, bueno, ya no son los únicos que existen en las sociedades, ¿no? Y en cierto modo empieza a surgir la ciencia, muchos científicos europeos, como el doctor Krafft-Ebing, que aparece en la imagen, empezaron a estudiar la sexualidad humana de manera científica, entre comillas. Todos los que estamos acá y sabemos de qué trata la ciencia, sabemos que si vos tenés una, ¿cómo decirlo? Si tu investigación está contaminada en el origen, va a estar contaminado el resultado. ¿Qué pasaba con estos médicos europeos? Estudiaban homosexuales en el único lugar donde podían encontrarlos, en los manicomios. Porque ¿quién iba a ser homosexual en Alemania en el siglo XIX públicamente? O en el Reino Unido públicamente, donde era ilegal serlo. Es decir, si tú estudias gente que está internada por razones de patologías mentales en un manicomio, seguramente te va a dar que esas personas tienen patología mental, ¿sí? Y el tema es que este paradigma científico duró casi todo el siglo XX, ¿no? Si vamos a recapitular la parte, mira, acá estaba el famoso perdido cartel, si vamos recapitulando la parte histórica para venir al hoy, los homosexuales, y acá digo homosexual por economía del lenguaje, ¿no? Por supuesto que me refiero también a las personas trans, a las personas que nos llamamos LGBT, hemos sido pecadores para la Iglesia, con el término sodomita, que Nicolás Márquez impunemente utiliza para referirse a nosotros y después dice que la homofobia no existe, ¿no? Para el Estado hemos sido delincuentes, hasta tiempos muy recientes en la historia de Occidente, y para la ciencia médica hemos sido enfermos. Justamente ahí aparece el concepto de la inflación. Y es de aquí que todos estos discursos fueron perdiendo legitimidad, después de años de lucha, de movilizaciones sociales, de movimientos, de avances científicos, ¿no? De democracia también, porque la democracia también contribuye a que la homofobia haya disminuido. La ultraderecha se está relegitimando impunemente, como vemos en Argentina, ¿no? Por ejemplo, en las declaraciones bueno, que vimos otros días, ¿no?
vuelve la ultraderecha a legitimar la homofobia. La vuelve a ser un discurso socialmente aceptable, como también otros prejuicios, ¿sí? Que también la ultraderecha vuelve a capitanear y vuelve a capitalizar. Y esto se vincula, esto lo voy a dejar quizás para después, esto se vincula con lo que decía Rodrigo, o sea, con cómo la ultraderecha construye discursos desvergonzados, decías tú, Sí. donde se animan a decir cualquier cosa y a través de las redes sociales utilizan descaradamente los discursos de odio como forma de construir ese otro que es una amenaza para la nación, o una amenaza para la sociedad, o una amenaza para lo que debería ser lo correcto, ¿no? El episodio de la boxeadora argelina Iman Khalif es un ejemplo muy claro de eso. Cómo se construyó a través de un montón de tweets de referentes de la ultraderecha, entre los cuales está Elon Musk, la idea de que ella no era una mujer. Y yo pregunto, ¿y nadie se puso a pensar críticamente que era una boxeadora argelina? Bajo ningún concepto hubiera sido una mujer trans en Argelia. O sea, el mínimo análisis racional del asunto ya desmontaba ese discurso. Sin embargo, se pasó días y días y días y días en las redes sociales sosteniendo este discurso que lo que hacía básicamente era estigmatizar no solamente a la boxeadora, sino fundamentalmente a las personas trans. Construirlas como una amenaza, ¿sí? A las que hay que vetarles el acceso a los distintos ámbitos de la vida social. Un discurso de odio, como plantea la autora, yo cito ahí, Catherine Carson, es un discurso que lo que hace justamente es difamar a un individuo por sus rasgos inmutables, ¿no? O sea, por lo que lo define como es. ¿Sí? Entre esos rasgos está la identidad de género y la orientación sexual. Pero que no solamente va dirigido contra esa persona, sino que en esencia va dirigido contra todo el grupo al que esa persona pertenece. ¿Sí? Bueno, la ultraderecha, entre sus tácticas políticas, de acá lo que tú decías al principio, Rodrigo, es la clave, utiliza descaradamente los discursos de odio. ¿Sí? Y con la facilidad que tienen las redes sociales para incendiar la pradera, hace que estos discursos se expandan, y entonces ya no importa lo que es verdad y lo que es mentira, sino que la posverdad sustituyó a la verdad. Y eso es lo que estamos enfrentando hoy en día. Una política de ultraderecha descabellada. Acá no estoy hablando de Uruguay, por supuesto, lo hablamos fuera de lo que era la charla. En Uruguay la ultraderecha, en mi opinión, es bastante testimonial, yo no la veo como una amenaza, digamos, inminente, ¿no? Pero cuando uno ve el barrio, está bueno por las dudas abrir el paraguas, ¿no? Porque el terreno siempre está. el terreno siempre está abonado, entonces por lo menos entender cómo funcionan estos mecanismos y empezar a decir esto hay que enfrentarlo, está bueno, ¿no? Está bueno. Prevenidos. Está prevenido, exactamente. Miren esto. Yo voy a pedir perdón por lo grosera de la imagen y por lo horrible que es esto, pero esto es real. Esa imagen que yo traje es de una marcha pro familia. Pro familia es uno de los, vamos a ver, de los quintos discursos homofóbicos actuales. Una marcha en Argentina cuando gobernaba el PRO, no Alberto Fernández ni el peronismo, el PRO, ¿sí? Macri, entre sus políticas educativas, planteaba cierta forma de educación sexual en los centros educativos, porque era un hombre que, si bien está ubicado a la derecha del espectro ideológico, no era los discursos de ultraderecha que vimos después. Esa marcha fue convocada por grupos pro familia, donde justamente lo que está planteando ahí es la existencia de una ideología de género que está impulsada por quien sabe qué fuerzas malignas. ¿Y con quién la asocia automáticamente? Sí, faltó el comunismo imaginario, ¿no? Ahí va. Ahí faltan los comunistas, ¿sí? Pero ahí ya tenemos incluidos los maricones, por supuesto siempre estamos en algo metido, ¿sí? Los judíos y los masones. Todo como un combo, ¿no? Que amenaza a la nación con una imagen nada más notoriamente antisemita que eso viene de los nazis, de la propaganda nazi, ¿verdad? Y esto, repito, gobierno de Macri, año 2018, una marcha pro familia en Argentina. ¿Son de Macri todos ellos? Opuestos a Macri. O sea, salen a criticar a Macri porque justamente en el gobierno de Macri se impulsaba la educación sexual. Digamos, había una cierta política de educación sexual en los centros educativos, ¿no? Entonces salieron a la doble caña. Lo mismo le pasó a Santos en Colombia. Sí. A Santos, y le pasó a la presidenta aquella que estuvo en Perú, que duró poco tiempo, ¿cómo era que se llamaba? Después que renunció el otro. En Perú, una presidenta que hubo que también. Sí. Ahí va, y los grupos de ultraderecha capitalizados por iglesias evangélicas salieron con exactamente este tipo de pancartas, este tipo de discursos. O sea, esto incluso como un ejemplo muy gráfico, muy grosero y muy duro, pero creo que se entiende. Te cuento un detalle. Esa imagen, como bien decís, tiene origen nazi.
hoy en día entre los grupos de ultraderecha de redes sociales se utiliza como un meme. Exacto, exacto. O sea, lo legitiman Es a parte través de su comunicación, de su micro mundo de comunicación. Lo legitiman a través de un meme. Y acá lo que hice yo fue traerlo a hoy. Bueno, si la homofobia tiene toda esa historia que contamos que tiene, pero ¿dónde la vemos hoy en día? Porque la homofobia se transforma, los prejuicios se modifican. O sea, no es lo mismo la homofobia aquella histórica que la que hay hoy en día. Y acá yo seleccioné una serie de discursos claramente homofóbicos, ¿no? Que están presentes en la política, en la ultraderecha sin duda, y a veces lamentablemente también no solo en la ultraderecha. ¿Sí? No solo en la ultraderecha. Bien, porque muchos de estos discursos están presentes incluso en la izquierda, en algunos casos. Políticos. La primera es la idea de que hay una ideología de género la que se tiene que combatir. O sea, como que el movimiento de la diversidad y el feminismo y en general todo lo que escape a las visiones tradicionales forma parte de una especie de complot ideológico, que es un sinsentido absoluto, porque cuando uno conoce los movimientos de la diversidad, lo que predomina es justamente la diversidad. Y no podemos meter en la misma bolsa temas que no tienen nada que ver unos con otros. El aborto, por ejemplo, con el matrimonio igualitario. Son temas diferentes, que tienen diferentes razones de por qué se pelean por ellos. O sea, no son parte de un plan, de un complot, ¿no? ¿Sí? Otro es el discurso pro familia, que en realidad es un discurso que niega la existencia de otros modelos familiares, no es un discurso pro familia en el sentido estricto. Otro es la idea de la tolerancia hacia las personas LGBT siempre y cuando sea un tema de su vida privada. Este discurso es muy viejo, lo hemos escuchado muchas veces. ¿Qué quiere decir con este discurso? Yo te tolero que vos seas maricón, sí, pero no en tu casa. En el espacio público no puedes existir. A este discurso muchas veces se le conoce como homofobia liberal, porque estuvo presente, como yo decía, no solamente en la ultraderecha. La derecha moderada defendió este discurso también. Yo creo que ya no tanto, pero lo defendió durante mucho tiempo este discurso. No sé qué sea, Roque. No, digo que sobre todo en otra época y capaz que en otras sociedades era muy común en la política que los líderes nunca podían salir del closet. Era el final de su carrera política, sin embargo todo el mundo lo sabía. Claro. El tema con este discurso, el problema es que te condena a una no existencia pública. Claro. Hannah Arendt decía que, no recuerdo la frase exacta, pero ella decía que solo podemos existir cuando en realidad existimos en lo público, a través de lo político. Si yo estoy condenado a la invisibilidad pública, no existo. Y si no existo, no tengo derechos. No puedo incidir en lo que es lo social, ¿no? Bueno, la apelación a la incorrección política claramente es parte del discurso de la ultraderecha, pero es una incorrección política muy hipócrita, ¿no? Porque es una incorrección política para agredir al otro, para defender estos prejuicios, pero a la vez se le aplica un bozal a la diversidad sexual. ¿Sí? Y acá voy a dar un dato que me parece que, si no lo conocen, les va a llamar la atención. En Estados Unidos, los movimientos que respaldan a Trump, que defienden la incorrección política, en los estados que gobiernan han aplicado un bozal a la diversidad sexual. No se puede hablar de ella. Hay pins para que los padres, digamos, puedan boicotear la educación sexual. Hay libros que son retirados de las bibliotecas, ¿sí? Hay intentos de censurar escenas en series o películas donde vaya a surgir algún personaje que podamos identificar como LGBT. Entonces, la incorrección política es una farsa, ¿sí? Es un discurso que en realidad es incorrección política para esto, pero para otro bozal, ¿no? Después está la homofobia que se disfraza como sentido común, que esa es una de las más hipócritas. Esa idea de, bueno, pero todos somos iguales. Todos somos iguales. El precio a la discusión. Claro, todos somos iguales. Sí, todos somos iguales, pero somos tan iguales que tuvimos que pelear para tener los mismos derechos que los otros. Yo siempre lo digo cuando hablo de estos temas. Yo recién en el año 2013 realmente fui un ciudadano pleno ante la ley del Uruguay, porque ese es el año donde se aprobó el matrimonio igualitario. Mientras no existía el matrimonio igualitario, había una segregación, básicamente. Entonces, ¿dónde estaba la igualdad que decía la Constitución de la República? No existía. Y si eso lo trasladamos a las personas trans, yo diría que esa igualdad no se ha alcanzado. Sí, no se ha alcanzado. Entonces, no es tan así que somos todos iguales. Ese sentido común es profundamente homofóbico también, ¿no? Y tiene que ver con lo que tú decides bajar de precio y diluir el debate. Vamos a hablar de esto porque somos todos iguales. Ya está, ¿para qué vamos a hablar que somos todos iguales? No es un tema, claro. No es un tema, Claro. exactamente. Después, bueno, la idea de las dos campanas, hay que escuchar las dos campanas, ¿sí? Es una de las peores, exacto, es una de las peores. Yo siempre lo digo, ¿qué pensarían políticos uruguayos del sentido común? No me refiero a la ultraderecha, ¿no? Porque esto a veces te lo dicen los del sentido común, eso es lo peor. O sea, los políticos que están en el centro, no los que están en el extremo.
¿qué pensarían si hiciera una charla abiertamente antisemita? ¿No? Por suerte, la comunidad judía ha logrado que el antisemitismo, y yo por supuesto saludo que así sea, porque estoy muy comprometido también con la comunidad judía, ha logrado que el antisemitismo ya no es parte de ese sentido común que la sociedad está ascética así nomás. Está perfecto que así sea. Sin embargo, las charlas abiertamente homofóbicas no solo son toleradas, son impulsadas y se dan en el Parlamento. Como tú mencionabas, el caso del libro de Lajes. Entonces es como que hay prejuicios que todavía son socialmente más aceptables que otros, cuando en realidad deberíamos trabajar para erradicarlos todos. Las dos campanas no son igualmente válidas nunca, ¿no? Ningún tema que tiene que ver con derechos humanos, las dos campanas son válidas. El negacionismo de la homofobia no es válido, el negacionismo del antisemitismo no es un discurso válido. No puede serlo. El negacionismo del terrorismo de Estado tampoco puede ser un discurso socialmente válido. Y bueno, y después esta no es tan común en Uruguay, es más común en sociedades donde lo religioso tiene más peso que el nuestro. La apelación a la libertad para discriminar en base a motivos religiosos, que en Estados Unidos es una de las grandes líneas de batalla del tema de la diversidad sexual. O sea, los políticos de la derecha, sobre todo de la ultraderecha del trumpismo, impulsan esta idea de, bueno, si es por razones religiosas, sí se puede discriminar. Que a mí me recuerda mucho, ustedes como estudiosos de la historia, debe pasar lo mismo, me recuerda mucho a la segregación racial. Aquello de iguales pero no tan iguales. Exacto. ¿Sí? Entonces, el amparo de los derechos humanos de las personas LGBT, entonces, en aquellos estados donde estos gobiernos pueden aplicar estas políticas, se diluye, se difumina, no queda como una realidad, ¿no? Lo que pasa es que no me acuerdo de qué estado era, pero otra vez vi que no sé en qué estado de Estados Unidos, que los médicos tienen la posibilidad de plantear una objeción de conciencia para tratar a personas que sean de algún tipo de diversidad que yo no le parezca. Igual tenés sobre el aborto, ¿no? Sí, claro. En el aborto lo tenés. Sí, pero en el aborto no tenés. El centro católico no los hace, por ejemplo. Es verdad. Pero igual me parece que incluso en el caso de la atención médica va a encontrar el mismo comportamiento hipocrático, ¿no? Claro, exacto. Pero es parte de estos discursos que la Claro. derecha usa, ¿no? Yo acá sinteticé mucho, me parecieron que eran los más importantes, los que podemos ver más frecuentemente en las redes y a veces defendidos públicamente por actores políticos. Como dije hace unos minutos, en Uruguay creo que no es el fenómeno mayoritario, en lo que son los partidos uruguayos para mí están bastante corridos al centro en general, por lo menos los partidos sistémicos, o sea, aquellos partidos más grandes, y eso hace que la ultraderecha no tiene una expresión política muy clara. Yo creo que ni siquiera Cabildo Abierto es ultraderecha. O sea, y parte de lo que tú decías va por ahí. Claro. Es más un partido quizás conservador, pero no logró expresar esa sensibilidad de ultraderecha como quizás muchos seguidores pensaban. Hay gente con ganas, hay. Hay gente con ganas, pero seguro que hay gente con En la ganas. gatera. Bueno, y lo otro que iba a decir para terminar, hay dos frases, y voy a terminar con eso. Esta frase me gusta mucho, José Luis siempre me debe decirla porque lo trabajo mucho. Didier Eribon es un sociólogo francés que parafrasea a Sartre, ¿no? Cuando Sartre hablaba de reflexiones sobre la cuestión judía y quién es un judío en la sociedad y cómo se construye el judío como un otro, bueno, cómo se construye el gay como un otro, ¿no? Dice Eribon. Y plantea lo siguiente: la homofobia tiene que ver con el orden social y con la conducción de jerarquías sociales, ¿sí? Entonces, Eribon dice: el gay está definido por el orden social antes de que él mismo sea consciente de que lo es. O sea, antes de saber que es gay, básicamente. Ya el orden social le asignó un lugar antes de que supiera que lo es. Empiezo mi análisis por la injuria porque me parece lo que más define la existencia gay. Lo único que engloba a todos los gays es haber vivido esa experiencia del insulto. Un gay es una persona que alguna vez fue tratada de mariquita o que, aunque no tuvo esa experiencia directa, toda su vida ha oído esa injuria y ya sabe que podría haber sufrido él, o sea, esa palabra, que puede ser dirigida a él. ¿Sí? La relación con la sociedad, con el mundo, está mediatizada por esa injuria. Se ha inscrito en la mente del individuo y ha conectado la conciencia. O sea, la homofobia, además de ser un prejuicio, establece un sistema de jerarquías sociales, donde pone a esto que llamamos hoy comunidad LGBT, digamos, a las minorías sexuales, en un lugar socialmente inferior. ¿Y por qué esto le obsesiona tanto a la ultraderecha? Porque la ultraderecha está obsesionada con las jerarquías sociales. ¿Sí? Por más que la ultraderecha se defina libertaria, lo que la ultraderecha realmente aspira es a someter al individuo. Yo siempre lo pongo esto en Facebook cada tantos días, ¿no? Cada tanto lo digo.
esta reflexión. La ultraderecha está obsesionada con someternos a nosotros como individuos a una serie de ideas abstractas. Dios, la nación, la patria, la familia, ¿sí? Y tenemos que entrar en esa sellita. Bueno, ahora el mercado. Otra gran idea abstracta. El mercado, que son, como digo yo, normas son los padres, ¿no? Como lo ves llamado. El mercado son los padres. Entonces, claro que a la ultraderecha lo obsesiona la diversidad sexual. Por supuesto que lo obsesiona. Porque lo obsesiona las jerarquías sociales. La idea de que una persona que no sea heterosexual y normativa pueda ser igual que otra, no la puede tolerar. La derecha moderada puede llegar a entenderlo, ¿sí? Porque también ha habido cambios en esa homofobia y lo que se puede decir y lo que no. Pero la ultraderecha no lo puede tolerar. Entonces, la diversidad sexual, lo mismo que pasó con el judío en la historia, es el eterno otro de estas ultraderechas. Es el eterno otro. Y por eso era tan importante hablar de la ultraderecha. Porque es un tema que claramente nos afecta a nosotros como minorías sociales. Así que bueno, un poco por ahí va mi ponencia. Y acá está la frase que vi que la estaba leyendo Santiago. Muy buena. Todos la deben de conocer, seguramente. Humberto Eco decía construir al enemigo, ¿no? Dice, tener un enemigo es importante, no solo para definir nuestra identidad, sino también para procurarnos un obstáculo con respecto al cual medir nuestro sistema de valores y mostrar el encargado nuestro valor. Por lo tanto, cuando el enemigo no existe, es preciso construirlo, ¿sí? Las minorías sexuales son un eterno enemigo de las ultraderechas, lo mismo que fue históricamente el judío o ahora es el inmigrante, como decía Rodrigo, o la mujer. La mujer empoderada. La mujer empoderada, la que rompe esos roles tradicionales de género. Ahora bien, desde el principio se construyen como enemigos no tanto a los que son diferentes y que nos amenazan directamente, sino a aquellos que alguien tiene el interés en representar como amenazadores, aunque no nos amenacen directamente, de modo que lo que ponga de relieve su diversidad no sea su carácter de amenaza, sino que sea su diversidad misma lo que se convierte en una señal de amenaza. ¿Sí? O sea, cualquier cuestión que escapa a esa idea de uniformidad y de jerarquía, que es lo que obsesiona a las ultraderechas históricas y presentes. Así que bueno, por aquí va mi aporte a esta mesa que estuvo muy rica de contenido. No sé cómo la sintieron ustedes. Hay que repetirla. Hay que repetirla. Bueno, por acá terminamos y vamos a ver, ustedes tienen el viaje de regreso. Bueno, No sé. 10, perdón. Bien. Las 10. No, estamos ahí. Así que vamos a tener que ir desentillando, como dicen. Bueno, muchas gracias por la Gracias. invitación. Ah, tenemos alguna No, tranqui. ¿Eh? Que no he cortado también. Tenemos algo para ustedes. Muchas gracias. Un presente para Rodrigo. Un presente para Santiago. Muchísimas gracias. No, pero no te lo firmamos, no es posible. Y un papel, ¿cómo no? Muchas Una gracias. foto, ¿no? Sí, la que será ahí, Andrés. Muchas gracias. ¿Será? La tenemos ahí. Bueno, mira qué bueno. Ese presente es para que Muchas gracias. se lleve. Mirá, faltaba firmar uno. La fresca, mira qué lindo. Es un recuerdo de la ciudad. Qué linda que está. Está precioso. Bueno, me encuentro aquello de la seguridad. En los preocupados. Debería tener una foto todos juntos, ¿no? Digo. Obvio. Sí. Cortamos ahí, Andrés. ¿Llamaste? Bueno, por acá vamos finalizando. Esta fue nuestra tercera mesa política llamada Mirada de la Ultraderecha. Gracias a todos por estar, por participar. El video va a quedar anclado. Nada, agradecerles a los panelistas por haber venido acá a San Carlos, ellos son de Montevideo, ¿no es así? Gracias. Así que agradecerles por estar y bueno, por colaborar con nosotros A la orden en esta siempre. actividad. A la orden. Y bueno, seguiremos con el trabajo. Ya los esperamos para el 11 de octubre a la marcha, la cuarta edición de la Marcha San Carlos. Están todos invitados, que habrán muchas sorpresas. Gracias a todos, nos vemos.